Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo esta clase pregrabada. Como bien ya lo saben, esta clase pregrabada es para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Soy el profesor Emiliano Pérez Cortés en, en el grupo 1552 del semestre 2022-1 de esta asignatura que es Hidráulica de Canales. Pues bien, bienvenidos y bienvenidas todos y todos los espectadores. Vamos a iniciar esta clase pregrabada con una fe de ratas y un recordatorio. No es una fe de ratas muy grave, pero sí tengo que hacer una mención de una ligera equivocación. Pero bueno, vamos a iniciar. La fe de ratas y recordatorio es el siguiente. En el ejemplo de la clase anterior pregrabada, yo había puesto el ejemplo 28 y debe decir ejemplo 29. Entonces, el error pues es haberle puesto en el número consecutivo 28, me equivoqué. El ejemplo es el número 29, eso es lo que debe de decir. Y pues los resultados están bien, ¿no? O sea, todo el ejercicio está bien hecho. Lo único que tiene grave, por decirlo así, es que me equivoqué en el ejemplo consecutivo. Este ejemplo debe decir ejemplo 29. Y entonces, pues, la solución, esta es la solución de la clase pasada. Como bien ya lo saben, teníamos que dibujar la curva momentum tirante. Esta es esta curva que les estoy presentando, esta escala. Y bueno, estos eran los resultados, ¿no? Este era uno de los primeros valores que había hecho en las iteraciones. Repito, lo único que hay que cambiar es que es ejemplo 29 y no ejemplo 28. Y pues todos los resultados están bien, ¿no? Entonces, estos son los puntos que presenté en el régimen subcrítico. Digo, perdón, supercrítico, repito, supercrítico. Estos son los del régimen supercrítico. Ya estoy haciendo un error verbal y ya me estoy lengua a la traba, ¿no? O se me está trabando la lengua. Pero no, repito, este es régimen subcrítico. Todos estos son régimen subcrítico. Estos son régimen supercrítico. Ajá. Y pues estos son los tirantes que presento aquí. Repito, el ejemplo debe decir 29. Y como este ejemplo estaba mal el número consecutivo, evidentemente el ejemplo 30 debe decir ejemplo 30 y no ejemplo 29. Ajá, este es el error. Y como bien ya lo habíamos visto, aquí está el resumen. Ajá, estos son los valores del resumen. Obviamente lo puse todo en el inciso E porque en el inciso E había que construir en un mismo plano, en una sola figura, pues cómo se presentaba el fenómeno de salto hidráulico, la curva momentum, de momento contra tirante y la de energía específica contra tirante. No recuerdo bien, pero también creo que se me lenguó la traba cuando estaba haciendo la explicación del fenómeno del salto hidráulico entre dos compuertas, pero lo vuelvo a repetir aquí por si cometí un error de que con mi dislexia y mi falta de repente buena dicción, entonces yo tengo esta compuerta que es aguas arriba del fenómeno. Este es el fenómeno salto hidráulico que estamos analizando. Entonces, este es la, este, creo que dije que era aguas arriba, no recuerdo, pero bueno, esta es la compuerta aguas abajo del fenómeno. Fíjense, aquí está el gasto. Entonces, repito, esta es la compuerta aguas abajo del fenómeno.
esta es la compuerta aguas arriba del fenómeno. Y aquí en la sección 1 tengo el tirante conjugado menor, que es aguas arriba del fenómeno, aguas arriba del fenómeno. Y aquí tengo el tirante conjugado mayor, que es aguas abajo del fenómeno, ¿no? Entonces también, repito, no creo que lo dije en un momento, unos segundos en el video anterior mal, porque además, como tengo para hacer los efectos que ustedes ven en los videos, eh, esta que es mi derecha en realidad es mi izquierda y esta que es mi izquierda en realidad es mi derecha. En fin, tengo aquí un mirror, ¿no? En el efecto visual. Entonces a veces por eso lo digo al revés. Pero no, aquí ya estoy tratando de corregir. Porque además este tirante que les menciono, que es el tirante conjugado menor, el conjugado menor, que se encuentra aguas arriba del fenómeno, esta sección también es una sección aguas abajo, pero aguas abajo ¿de quién? De la compuerta, ¿no? Entonces este tirante es aguas abajo de la compuerta, pero es aguas arriba de mi fenómeno de salto hidráulico. Este tirante conjugado mayor es aguas abajo de mi fenómeno, pero es aguas arriba, este tirante es aguas arriba de la compuerta o de esta compuerta, que es aguas abajo del fenómeno, y esta compuerta es aguas arriba del fenómeno, ¿no? Bueno, en fin. Esos son los fe de ratas, nada más. Como les decía, son las soluciones. Repito, debe decir ejemplo 30 y no 29, ¿no? No es una gran error, pero bueno, lo estoy tratando de enmendar ahorita, ¿no? Los resultados están bien. Bueno, vamos a continuar con los ejemplos y ya habíamos platicado sobre el salto hidráulico, ya habíamos mencionado que teníamos ecuaciones particulares para encontrar los tirantes conjugados mayor y menor, ¿sí? Y entonces, pues bien, lo que se trata ahora es que con estas ecuaciones particulares que habíamos ya mencionado en las clases pregrabadas anteriores, resolver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el ejemplo que sigue es el ejemplo 31, ya con el número consecutivo bien. Y entonces, de lo que se trata este ejemplo es determinar los tirantes conjugados con las ecuaciones particulares para la sección trapezial del ejemplo 29, que ya es el consecutivo bien, ¿no? Entonces repito, este ya es el consecutivo bien corregido de lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces en el inciso A me piden calcular el, el tirante conjugado de el tirante conjugado eh, a ver, ya me perdí, estoy divagando, repito. En este ejemplo 31 me piden determinar los tirantes conjugados con las ecuaciones particulares para la sección trapezial de ejemplo 29. Inciso A, supercrítico conocido, es decir, este es el tirante supercrítico conocido, es decir, el tirante conjugado menor, aguas arriba de mi fenómeno, y es igual a 0.87 metros, es decir, lo que yo quiero ahora encontrar en el inciso A es el tirante conjugado mayor, aguas abajo de mi fenómeno de salto hidráulico. Y en el inciso B es determinar el tirante conjugado para régimen subcrítico conocido, es decir, yo conozco ahora el tirante conjugado mayor, el que está aguas abajo de mi fenómeno, que es de 1.5 metros. Yo quiero conocer entonces el tirante conjugado menor, que está aguas arriba de mi fenómeno, ¿no? Entonces lo tengo que hacer ahora con las ecuaciones particulares, ¿no? Bien,
Espero no que se me lengue la traba en estos ejemplos. Espero también no tener problemas con mi dicción o mi dislexia, ¿no? Entonces, esta es la imagen a escala de ese ejemplo, que ya es simplemente una copia. Vamos a hacer la solución. Bueno, entonces, para el inciso A, primero se calculan los parámetros necesarios para aplicar la ecuación particular. Estos son, entonces, tengo que encontrar un K o un talud que va a ser igual al talud 1 más el talud 2 entre 2. Recuerden, y ahorita lo vamos a ver, los parámetros que estoy calculando, en este caso este talud, era para una sección trapecial asimétrica. En este caso, como tenemos una sección trapecial simétrica, pues tanto el talud en la margen izquierda como el de la margen derecha son iguales y por eso estoy colocándolos como 1 más 1, ¿no? Entonces, 1 más 1 entre 2. Cuando se hace esta operación, pues 2 entre 2 es 1. Y ahora, ¿qué hay que calcular? Hay que calcular este parámetro de Massey. Y entonces se calculaba con esta expresión. Y entonces lo que estoy sustituyendo del ejemplo 29 es el gasto, que era 15 metros cúbicos sobre segundo. Estoy sustituyendo la gravedad de 9.81. Esta K la estoy sustituyendo aquí como 1. Y el tirante conocido, que en este caso es el supercrítico, es de 0.87, que esto está elevado a las 5 medios. Entonces, al hacer esta operación, me da un valor de 6.7836 para la sección 1, aguas arriba del fenómeno de salto hidráulico. Después calculo el parámetro T minúscula subíndice 1, es decir, en esa misma sección, y tengo que colocar aquí el ancho de plantilla, el talud y el tirante supercrítico conocido, ¿no? Entonces, al hacer esta operación me da que T subíndice 1 es igual a 5.1724. Entonces, con estos valores que ya tengo de estos parámetros, ya sustituyendo los valores en la ecuación particular, se tiene lo siguiente. Entonces, tengo el regreso porque aquí están las ecuaciones, ¿no? Estas son las ecuaciones del salto hidráulico para tirantes conjugados mayor y menor. Creo que no las había presentado, pero ahorita las presento. Que son las soluciones particulares para los tirantes conjugados, la sección trapecial simétrica, ¿no? Entonces, esta es toda la ecuación. Fíjense, es muy, muy extensa. Para régimen supercrítico conocido es esta. Estos son los parámetros. Y esto es en pues el caso B, para régimen subcrítico conocido, es toda esta expresión y estos son los parámetros, ¿no? Bien, entonces, no recuerdo si las había pasado o las pasé muy rápido. Entonces, pues bueno, ya está la solución. Ya habíamos platicado de esto. Entonces, sustituyo este valor K1, el parámetro de Massey, y esta T subíndice 1, que calculé en la imagen anterior o en la diapositiva anterior, y lo sustituyo en la ecuación de régimen supercrítico conocido, ¿no? Entonces lo estoy sustituyendo, simplemente estoy sustituyendo. Ustedes recuerden, pueden pausar el video para ver que está bien la sustitución y que quizá no me equivoqué. Y entonces, si ustedes ven, al hacer la sustitución, yo lo que hago es simplemente obtener los coeficientes para este polinomio de cuarto orden o de cuarto grado, como quieran llamarle. Y entonces este 0.87 o 1 entre 0.87 que está elevado a la cuarta, cuando hago esa operación me da este coeficiente de 1.7455. Y entonces igual, al hacer esta operación para obtener este coeficiente, obtengo este valor. Al hacer la operación de todo esto,
obtengo este valor. Cuando tengo la operación de todo este coeficiente, obtengo este valor. Y al hacer esta operación, pues tengo este valor. Y entonces, si se dan cuenta, yo tengo un polinomio, repito, de cuarto grado o cuarto orden, y tengo que obtener las raíces de este polinomio, ¿no? Y entonces, al obtener las raíces de este polinomio, se tiene que, una de ellas va a ser, dos de ellas van a ser imaginarias, una de ellas va a ser un un número positivo, y otra vamos a tener un número negativo, que son estos, ¿no? Las imaginarias ya no las copié, el resultado, simplemente pongo que son imaginarias, no implican físicamente nada para nosotros en este fenómeno, pero la que sí nos importa es esta, el número positivo de los reales. Y entonces el tirante conjugado mayor, es decir, el que se va a encontrar en régimen subcrítico, conocido mi tirante supercrítico, o el que está aguas arriba del fenómeno, pues va a ser este de 1.0333 metros. Este va a ser la solución. Solo voy a agregar, bueno, y esto ya sería, digamos, la solución aplicando la ecuación particular, ¿no? Solo voy a agregar una forma adicional de cómo obtener este tirante conjugado mayor, y es usando pues la gráfica o la curva que habíamos calculado anteriormente, que es la curva de momentum, ¿no? Aquí ya no coloqué ¿cómo se dice? Las unidades, pero recuerden que el eje vertical son estirante en metros, y aquí tengo el momentum, que es metros al cubo, ¿no? Metros cúbicos. ¿Y qué se hace? Pues sabemos que los tirantes conjugados, tanto el menor como el mayor, al calcular su momentum, esos dos tirantes corresponden al mismo momentum. Es decir, el tirante supercrítico conocido es de 0.87. Cuando yo calculo su momentum, es de 6.8318 metros cúbicos. Y entonces, al cortar con una recta vertical esta curva, yo corto aquí dos puntos en esta curva. En el uno va a ser en régimen subcrítico y otro va a ser en régimen supercrítico. Aquí, como se dan cuenta, la solución precisa, exacta, como quieran decir, del tirante subcrítico es de 1.0694 metros para ese mismo momentum. ¿Por qué me da diferente este tirante subcrítico con el polinomio, con esta expresión? Porque yo voy perdiendo precisión al hacer, desde calcular estos parámetros, porque si se dan cuenta, pues yo tenía más cifras decimales, y aquí yo estoy redondeando y solo colocando 4 cifras decimales después del punto. Y entonces, al hacer estas operaciones, pues voy perdiendo cada vez más precisión, y cuando utilizo estos coeficientes para obtener las raíces, igual, ¿no? Pierdo precisión, ¿no? Pero, repito, esta fórmula y las fórmulas que presenté en esta clase, en las clases pregrabadas anteriores, están bien, ¿no? Esas no hay error, es decir, no me equivoqué al copiar. Y bueno, simplemente esa es la razón, ¿no? De por qué no da exactamente igual, porque estoy perdiendo precisión. Y pues nada, ¿no? La otra forma de obtener es mediante la gráfica o la curva. Y pues nada, ¿no? Este es correcto, se pierde precisión por lo que ya dije. Y este es, digamos que, el exacto, ¿no?
Pero la idea era que se dieran cuenta de cómo es el uso de las ecuaciones particulares que presenté, ¿no? Bien, entonces esta es la solución del inciso A. La solución del inciso B se hace de manera similar la metodología, entonces digamos que lo voy a pasar rápido. Igual se calculan los parámetros necesarios para aplicar la ecuación particular. Este es el cálculo de esos parámetros. Ahora si se dan cuenta, pues ahora es la sección 2, que es aguas abajo de mi fenómeno, es el régimen subcrítico. Y estos valores sustituidos en la ecuación particular, pues es lo siguiente, ¿no? Esta es la ecuación particular, ya con los valores sustituidos que presento aquí. Este es el nuevo polinomio de cuarto grado, cuarto orden, que tengo. También obtengo sus raíces. Y aquí al obtener las raíces del polinomio se tiene que el tirante conjugado menor en régimen supercrítico aguas arriba de mi fenómeno, pues resulta que dos de las raíces son imaginarias, no me interesan esas. Tengo una raíz negativa, tampoco me interesa la raíz positiva. Y entonces el tirante conjugado menor, régimen supercrítico, es igual a 0.5018 metros. Y igual voy a mostrarles la comparación con respecto a la curva. Entonces tengo que, si yo utilizo el tirante conjugado mayor en régimen subcrítico 1.5 y calculo el momentum en esa sección, pues el momentum es de 8.7359 metros cúbicos, que debe ser el mismo, porque es el mismo momentum, para que estos dos sean tirantes conjugados, uno mayor en régimen subcrítico, uno menor en régimen supercrítico. Repito, uno mayor en régimen subcrítico, uno menor en régimen supercrítico. ¿Por qué me da diferente? Repito, es el mismo caso. Estoy perdiendo precisión al redondear estos números. Pero bueno, la idea es que se sepan o los alumnos sepan cómo es el uso de estas ecuaciones de particulares para obtener el tirante conjugado mayor y el tirante conjugado menor. Bien, este fue el ejemplo 31. A continuación voy a presentar lo mismo, pero para ahora una sección rectangular. Esto fue para la sección trapezial. Entonces, igual tenemos las ecuaciones del salto hidráulico en el sentido de que son particulares para calcular tirantes conjugados mayor y menor. Son las soluciones particulares también. Se presentan soluciones particulares para secciones más comunes. En este caso es la sección rectangular, que ya les había, ya la había platicado o ya se las había presentado en clases pregrabadas anteriores. Entonces esta es la del régimen supercrítico conocido, la ecuación de Belanger, esta, y la de régimen subcrítico conocido, ecuación de Belanger, es esta, ¿no? Entonces, el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 32, me dice determinar el tirante conjugado mayor con la ecuación particular para la sección rectangular del ejemplo 30, ¿no? Entonces, esta era la sección del ejemplo 30. Ahora tengo el régimen supercrítico conocido. De hecho, el ejemplo 30 hicimos todo el ejemplo, calculamos el tirante conjugado mayor en ese ejemplo, pero en esa ocasión no lo hicimos con la ecuación particular. La idea de este ejemplo es darle solución y compararla con el ejemplo anterior, ¿no? Y pues vamos a eso, ¿no? La solución. Entonces, para hacer el inciso A, primero se calcula el parámetro necesario para aplicar la ecuación particular. Este es el número de Fruit en la sección 1, ¿no? Entonces, aquí les estoy presentando cómo se calcula el número de Fruit en la sección 1. Este es el
la expresión en términos de la velocidad, el área y el ancho de superficie libre. Ajá. Pero en términos del gasto, también lo puedo poner como gasto entre área que multiplica la raíz de la gravedad por el ancho y dividido entre, el área entre el ancho de superficie libre. Ajá. Recuerden que este G, cuando se vuelve G, este G en realidad es G', pero este G' se vuelve G cuando el alfa es igual con 1 y el coseno del ángulo respecto a mi plano horizontal de comparación es menor o igual a 8 grados y ahí consideramos que es 1. Entonces, esta es una simplificación. Si se dan cuenta, imagínense, estamos ocupando esta expresión desde la primer clase pregrabada, ¿eh? Entonces, imagínense, ya vamos en la clase, esta sería la clase 21, si no mal recuerdo, la clase 21, y desde la primer clase les estoy mostrando esto, ¿no? Entonces, esta es una manera, la que voy a utilizar al final es esta. ¿Y por qué esta? Porque en una sección rectangular el área es el ancho de la plantilla por el tirante y el ancho de la superficie libre en las secciones rectangulares pues es igual al ancho de la plantilla. Entonces esto es B por Y entre B y entonces me queda Y, ¿no? Entonces si se dan cuenta, esta es una simplificación. Entonces lo único que tengo que calcular es el área. El ancho de la plantilla es 3. Mi tirante en régimen supercrítico conocido es 0.5, que es dato del ejemplo o del problema. Al hacer esta multiplicación me da 1.5 metros cuadrados de área. Y entonces sustituyo este 1.5. El gasto sabemos que es de 6 metros cúbicos sobre segundo. El tirante pues es 0.5. Sustituyo los valores y me da un valor de FRUD igual a 1.8061, ¿no? Entonces, estos valores, sustituyendo valores en la ecuación particular, o este valor que se tiene, ¿no? Entonces, tenemos que esta es la ecuación de Belanger para régimen supercrítico conocido. Entonces, lo único que voy a sustituir es el tirante supercrítico conocido, el número de FRUD, lo sustituyo aquí, y entonces al hacer esta operación, fíjense, tengo el número de FRUD al cuadrado, después lo multiplico por 8, después le sumo 1, le saco raíz, y ya que saqué raíz, le resto 1, y ya que hice todo esto, lo multiplico por 1/2. Y al hacer esta operación, me da de 2.1027. Después, pues ya despejando el tirante conjugado mayor, aguas abajo de mi fenómeno, pues me da que el tirante conjugado mayor me da de 1.0513 metros. Lo que voy a presentar a continuación es esta parte de esta columna, la voy a copiar aquí y voy a presentar pues lo que habíamos puesto al final del ejemplo 29, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, si se dan cuenta, pues ya usando la ecuación particular, me da que el tirante conjugado mayor es de 1.0513 metros y nosotros, mediante el uso de la ecuación de momentum, obtuvimos que el tirante conjugado mayor era de 1.0514 metros. Es decir, iguales. ¿Por qué iguales? Pues porque perdí muy poca precisión al hacer estas operaciones. Entonces, pues si se dan cuenta, sí da lo mismo. Entonces, ustedes ya pueden comprobar que con la ecuación particular, pues sí me da el tirante conjugado mayor, conocido el tirante conjugado menor, es decir, el que está en esta sección de régimen supercrítico, que está aguas arriba, esto es aguas arriba de mi fenómeno, pero que está aguas abajo de la compuerta, ¿no? Aquí ya lo estoy diciendo completo y bien. Ajá. Entonces, pues si se dan cuenta,
ya dio lo mismo, ¿no? Entonces, este sería el ejemplo 32, para esta clase. Y a continuación vamos a continuar con el tema de salto hidráulico. Ahora les voy a presentar con ejemplos y ya de manera más particular y un poco más detallada partes de las características generales del salto hidráulico y las características que ya les había platicado en la clase previa o en las clases previas pregrabadas. Habíamos visto que teníamos tipos de salto, que los podíamos catalogar los tipos de salto. Ya hemos visto que son, o ya hemos platicado mucho qué son los tirantes conjugados. Les había mencionado lo de la característica del perfil de salto y la longitud, la pérdida de energía, la altura, eficiencia y la posición del salto. Y como les decía también y les platicaba en ejemplos anteriores, la idea es que con ejemplos les iba a mostrar estas características una por una, ¿no? Para que quedara un poco más claro, pues, las características, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 33. Básicamente estoy utilizando el mismo ejemplo desde el ejemplo 29, pero ahorita vamos a completar y vamos a determinar casi todas las características que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ejemplo 33? Dice, determinar para la sección rectangular del ejemplo 30, inciso A, el tipo de salto que se produce entre las compuertas. Inciso B, determinar la longitud del remolino y la longitud del salto hidráulico con los criterios de Pavlovsky, Wysicki, Sarma y Newnham. Inciso C, la pérdida de energía. Inciso D, la altura del salto hidráulico. E inciso E, la eficiencia del salto hidráulico. No estoy menospreciando la última característica, posición del salto. Después la vamos a ver con más detalle y finalmente con los últimos ejemplos y la última parte teórica de este tema de salto hidráulico. Entonces no desesperen, sí lo vamos a ver. Pero de momento estos son las características que vamos a calcular de este ejemplo. Digamos que aquí está toda la información ya que hemos calculado, pero nos falta esto, ¿no? Entonces vamos a darle la solución a este ejemplo 33. Y entonces, pues iniciamos con el inciso A. Entonces, del ejemplo 32, sabemos que, pues calculamos el número de Freud, ¿no? Y sabemos que el número de Freud es igual a 1.8061. Y como yo ya lo había mencionado en clases previas, por lo que al usar este valor clasificamos el tipo de salto como salto débil. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el salto débil es cuando el número de Freud en la sección 1, es decir, cuando tenemos el tirante conjugado menor en régimen supercrítico, aguas arriba de mi fenómeno, este número de Freud si está entre 1.7 y 2.5, digo que mi salto es débil. Y entonces, pues sí, este número de Freud en la sección 1 es 1.8, es mayor que 1.7, por lo tanto, lo clasifico como salto débil. De aquí está. Esta figura que les estoy mostrando, sí es ya a escala. Y entonces, tenemos que, yo tengo que aquí, aunque yo me vea atrás, en que sería que sería mi tirante conjugado menor. Aquí inicia el fenómeno de salto hidráulico. Este es la zona aguas arriba. Recuerden, el gasto entra por aquí, o bueno, escurre por acá y sale en esta dirección. Bien, entonces, este tirante es el régimen supercrítico. Y recuerden, el tirante que tengo aquí es régimen subcrítico, es el que habíamos calculado, como ahí se ve, es de 1.0514 metros. El número de Freud que acabo de calcular, eso hace que en mi clasificación sea un salto débil.
repito, esta imagen ya está a escala. No coloqué las compuertas, simplemente ahorita vamos a dedicarnos a determinar todas las características que nos faltan, ¿no? Entonces, ese es el inciso A, solución del inciso A. Continúo, hacemos ahora el inciso B. Bien, entonces, para el inciso B, yo necesito la tabla 4.1 del libro de hidráulica de canales del doctor Sotelo, que ya les he mencionado a mis alumnos, que es una de las referencias bibliográficas. Entonces, de la tabla 4.1, que es de ecuaciones experimentales más comunes para el cálculo de la longitud de salto hidráulico en canales rectangulares horizontales, pues es esta tabla. Yo a mis alumnos les voy a poner en la plataforma esta tabla escaneada. Si me da tiempo y lo colocaré en la caja de comentario de este video para aquellos espectadores, ¿no? Pero, repito, esta es la tabla 4.1, que son ecuaciones experimentales, ¿sí? Más comunes para salto hidráulico en canales rectangulares horizontales como el que tenemos en el ejemplo, ¿no? Bien, entonces, de esta tabla yo obtengo o extraigo la ecuación de la longitud del salto de Wysicki, que es esta, la de Pavlovsky, que esta es la ecuación del remolino, y la de Sarma, y Newnham, que tienen tanto de remolino como de la longitud del salto, ¿no? Entonces ya tengo estas 4 ecuaciones, ajá, 2 para salto y 2 para remolino, ajá, las obtengo de esta tabla. Y con estas voy a calcular, pues, esas características de mi salto hidráulico, ajá. Entonces, como son experimentales, pues voy a ver qué hicieron. Aquí ando tirando mis cosas. ¿Qué determinaron cada uno de estos autores, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con Wysicki. Lo único que estoy haciendo, si se dan cuenta, estoy sustituyendo los valores, o voy a sustituir los valores que ya conozco. El tirante conjugado mayor es esto. El tirante conjugado menor es esto. Ajá. Y pues sustituyo, hago esta operación, me da esto, y al despejar la longitud del salto, que es el subíndice J, va a ser igual a 4.3532 metros. Esa va a ser la longitud usando el criterio de Wysicki para la longitud del salto. Utilizando el criterio de Pavlovsky para la longitud del remolino, tengo esta es la expresión, sustituyo los valores que ya conozco, el tirante conjugado menor, el tirante conjugado mayor, tirante conjugado menor, hago las operaciones y me da que la longitud del remolino es de 3.74415 metros. Ajá. Ahora lo que voy a hacer a continuación es esta columna, la voy a copiar, la voy a poner aquí y presentar la imagen del salto con lo que acabo de obtener, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, nosotros en la cara donde inicia el fenómeno, que tengo el tirante conjugado menor, aguas arriba de mi fenómeno, es donde va a iniciar estas longitudes que estoy presentando en pantalla. Y terminará donde ya les había platicado, y si no ahorita lo vuelvo a mencionar, donde tengo que el vector velocidad aquí, ¿sí? Todas las velocidades, o el vector aquí, la distribución de velocidades, ya es, digamos, homogénea, es donde digamos que termina la longitud del salto. Ajá. Y ahí es pues donde se presenta el tirante más alto, ¿no? En el conjugado mayor. Y pues esta sería la longitud del remolino, y este
esta imagen como tal ya está a escala. Ajá, esto es ya a esta escala. Así que, pues así se vería, ¿no? Em, el fenómeno de salto hidráulico para este ejemplo entre las dos compuertas, ¿no? Entonces ya tengo parte de las características. Ahora, estas ecuaciones con el criterio de Wojcicki y con el criterio de Pavlovsky las voy a comparar contra las de Sarma y Newnham, ¿no? Newnham, o no sé cómo se pronuncia exactamente, Newnham. Bueno, tengo la del remolino y tengo la del salto, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que hago es sustituir valores, ¿no? Aquí estoy sustituyendo el tirante conjugado menor, el número de Fruit, hago esta operación, me da esto, y simplemente aquí despejo el remolino, y la longitud de remolino para estos autores me da de 2.7125. Ajá. Y la longitud del salto, pues es una relación o un cociente entre el salto, la longitud del salto y la longitud del remolino, y eso da 1.3 según estos autores, y entonces la longitud del salto para estos autores sería de 3.5263 metros. Y aquí tienen pues la imagen de la comparación. En rojo pues tienen las longitudes según los autores Sarma y Newnham, y en negro tienen tanto Wojcicki como Pavlovsky, ¿no? Son experimentales, como podrán darse cuenta, sí, sí, sí hay bastante diferencia entre ambas, y pues cada uno ya ustedes determinarán en la práctica cuál, cuál adoptan, ¿no? Pero recuerden que siempre, siempre en el informe o en el documento, en la memoria de cálculo que van a entregar, deben de eh, colocar cada una de las cosas y las expresiones que utilizaron para que pues se sepa qué es lo que hicieron, ¿no? Al hacer sus cálculos y el diseño de cualquier cosa en la ingeniería, ¿no? Bien, pues entonces aquí ya tenemos otra de las características, que es las características de perfil, es la longitud del remolino y la longitud del salto. Y esto sería la solución del inciso B. A continuación, presento la solución del inciso A, digo, perdón, la solución del inciso C. Ya estoy otra vez con que se me lengua la traba. Bien, entonces, inciso C, la pérdida de energía se calcula con la expresión H minúscula subíndice S, que es igual a la energía total en la sección 1 menos la energía total en la sección 2. Al ser un canal horizontal se puede expresar en términos de energía específica como que va a ser igual a la energía específica 1 menos la energía específica 2. Y entonces al hacer álgebra y sustituir, si se dan cuenta aquí, lo que estoy sustituyendo es el término de energía específica en término de carga de presión o el tirante más la carga de velocidad, pero en términos del gasto y el área en la sección 1. Ajá. Y luego le voy a restar esto, ¿no? Que sería el tirante conjugado mayor y restarle la carga de velocidad en esa sección 2, ¿no? En términos del gasto, pues es gasto al cuadrado entre 2 veces g, que multiplica al área de la sección 2 al cuadrado, ¿no? Y al hacer álgebra, pues me queda esta expresión, y esta expresión, al sustituir los valores, que ya lo hemos hecho, y si no, pues ustedes lo pueden volver a hacer en casa, y me da esto. Lo puse así pequeño o con un tamaño de letra menor para que me entrara, digamos, en mi columna central, porque si no, si lo pongo del mismo tamaño, pues me queda más grande y queda un poco, pues, poco estético, ¿no? Pero bueno, entonces al hacer esta operación me queda que la pérdida de energía es igual a 0.0797 metros.
Ajá, y esta pues sería la solución del inciso C. Este inciso C también se puede resolver mediante la ecuación de energía específica tirante. Y ahorita voy a hacer algo en particular que lo voy a presentar. Y esto también nos ayuda a entender por qué con la curva de energía específica tirante no es, esta curva no es apta para analizar el fenómeno de salto hidráulico en términos de energía. Porque, si se dan cuenta, este tirante conjugado menor, que es el régimen supercrítico, cuando yo calculo ese tirante y lo corto a mi curva para este ejemplo, resulta que la energía específica es de 1.3155 metros. Y cuando yo hacía en las transiciones, si recuerdan el tema de energía específica, cuando yo tenía una transición tanto vertical como horizontal, cambio de geometría y demás, yo les platicaba que el perfil del agua se comportaba y el agua lo que hacía era un recorrido a través de esta curva o a través de la vertical. El, el fenómeno de salto hidráulico, pues es un salto, ajá, y lo que pasa es que de este tirante salta a este otro tirante y digamos que no hay un perfil del agua suave, es un fenómeno brusco, se produce una turbulencia. Y esta curva no me permite ver eso en el fenómeno. O sea, esta curva la puedo utilizar para fenómenos en los que el perfil es suave o hay un cambio de subcrítico, toco el crítico o pasa por el crítico y continúo con régimen supercrítico. O al revés, estoy con un tirante supercrítico en el que después aguas abajo toca el crítico y después toma carga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ve un perfil suave en el flujo dentro del canal. En el salto hidráulico, con esta curva no podemos notar eso. Con la que sí lo podemos notar es con la ecuación de impulso y cantidad de movimiento que se convierte en la curva de momentum, ¿no? Entonces, bueno, repitiendo esto, si se dan cuenta, yo al tocar esta curva me da 1.3155 para mi tirante conjugado menor. Cuando ocupo el tirante conjugado mayor y toco la curva, me da esta energía específica, 1.2358. Hay un salto entre estas dos energías. Entonces, al hacer E1 menos E2, me da exactamente eso. Y yo voy a tener, aquí ya no lo puse porque están ligeramente pegaditas, pero sí hay una diferencia. Tendría yo una vertical aquí y tendría otra vertical, ¿no? Están en diferentes verticales. Bueno, entonces, pues esa será otra forma también de poder entender la pérdida de energía, ¿no? También se puede así, con la curva de energía específica. Para el caso de canales horizontales, ¿no? Porque es un canal horizontal. Bien, ahora eso sería la solución del inciso C. Ahora vamos al inciso D. Y es la altura del salto. Se calcula con la expresión, pues delta Y es igual a Y2 menos Y1. Pues es el tirante conjugado mayor menos el tirante conjugado menor. Y ese delta Y pues es igual a 0.5514. Y aquí está ya pues la misma figura que les he presentado allá a escala. Y pues tengo el fenómeno, ¿no? Y ya sé que la altura de este salto es de 0.5514. Ese sería el inciso D, otra de las características. Y ya la última característica, que sería el inciso, es la eficiencia, ¿no?
aquí está. Entonces, la eficiencia del salto se calcula con la expresión que es esto, que sería la pérdida de energía entre la energía, la energía total. Pero como recuerden, yo tengo mi plano horizontal de comparación, es horizontal, yo decidí que el plano horizontal de comparación está en la plantilla, eso es 0. Yo puedo también esta expresión colocarla como la pérdida que ya calculé entre la energía específica 1, que la estoy tomando pues de aquí, ¿no? Que de todos modos la pueden calcular con esta expresión, ¿no? Esto también. Si hacen ese cálculo, pues les da el 1.3155, que es lo que estoy haciendo. Y entonces, al hacer esta división, la eficiencia del salto es de 0.0606. Ajá. Y así ya tendría todas las respuestas de mi ejemplo 33, de todas las características. Repito, no me he olvidado de la posición, ¿sí? Ahorita ya hemos platicado ya casi todas las características de este mismo salto hidráulico entre las compuertas, entre esas dos compuertas. Ahora lo que falta es ver la posición. ¿Por qué? Porque con la posición ya sabré en qué zona voy a revestir mi canal. Ajá, porque sé que voy a colocar o voy a tratar de que el fenómeno se quede en esa posición, ¿no? Entonces, repito, no lo he olvidado, lo vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, entonces, pues eso sería todo para la clase de hoy. Entonces, pues como bien ya lo saben, si ustedes están viendo este material en el canal de YouTube, les invito a que se suscriban, que activen la campanita para que cada vez que yo suba material nuevo reciban las notificaciones, le den un buen me gusta al video, que hagan algún comentario si tienen sobre estos videos en la caja de los comentarios, que lo compartan en todas sus redes sociales. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase pregrabada. Hasta luego.